La gasolina es, sin duda, uno de los combustibles más influyentes en la historia de la humanidad moderna. Detrás de su característico olor y su papel central en el transporte, se encuentra una larga evolución de descubrimientos científicos, avances industriales, intereses económicos y disputas geopolíticas. La historia de la gasolina no es solo la de un líquido inflamable obtenido del petróleo, es la historia del progreso tecnológico, del auge de la sociedad industrial, de guerras y revoluciones energéticas, y también de los retos ambientales que hoy enfrentamos. Los orígenes, el petróleo en la antigüedad. Antes de hablar de gasolina, debemos remontarnos al petróleo, la materia prima de la que se extrae. Ya en la antigua Mesopotamia, hace más de 5,000 años, se utilizaban filtraciones naturales de betún para impermeabilizar embarcaciones y sellar construcciones. En Egipto, el crudo era empleado con fines medicinales y como adhesivo. En China, hacia el siglo IV, existen registros del uso de petróleo para alimentar lámparas rudimentarias. En este periodo, la gasolina aún no existía como producto reconocido. Era simplemente una fracción ligera, volátil y poco comprendida que, en algunos casos, se desechaba al manipular petróleo. El siglo XIX, la revolución del queroseno. Con la llegada de la revolución industrial, la demanda de iluminación creció de manera exponencial. Durante gran parte del siglo XIX, la parte más valiosa del petróleo no era la gasolina, sino el queroseno, usado para lámparas. En 1859, Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero moderno en Pensilvania, Estados Unidos, marcando el inicio de la industria petrolera contemporánea. Al refinar el crudo, se obtenía queroseno y otros subproductos. Entre ellos aparecía un líquido más ligero, volátil e inflamable, la gasolina. Pero en aquel entonces, la gasolina era un desecho molesto. No tenía un uso práctico claro y, en ocasiones, era arrojada a ríos o simplemente quemada en antorchas. La llegada del automóvil, el nacimiento de la era de la gasolina. El destino de la gasolina cambió con un invento revolucionario, el motor de combustión interna. En 1876, Nicolau Soto desarrolló el motor de 4 tiempos, capaz de aprovechar combustibles ligeros como la gasolina. Gottlieb Daimler y Carl Benz, en Alemania, perfeccionaron este tipo de motores y los instalaron en vehículos experimentales hacia finales de la década de 1880. De pronto, aquella fracción ligera que se desechaba del petróleo encontró su razón de ser, alimentar a los primeros automóviles. Con el crecimiento del transporte motorizado en Europa y Estados Unidos, la gasolina pasó de ser un subproducto inútil a convertirse en el oro líquido de la modernidad. Expansión y masificación en el siglo XX. La producción y el consumo de gasolina se dispararon con el Ford Modelo T en 1908, el primer automóvil producido en masa. Este vehículo democratizó el transporte individual y consolidó el rol de la gasolina como combustible clave del siglo XX. La expansión trajo consigo grandes innovaciones. Estaciones de servicio. En 1913, se inauguró la primera gasolinera en Pittsburgh. Aditivos. En los años 20, se descubrió que añadir plomo tetraetilo mejoraba el rendimiento del motor, aunque posteriormente resultó ser altamente contaminante y dañino para la salud. Refinación. Se desarrollaron procesos como el craqueo catalítico para obtener mayor rendimiento de gasolina a partir del petróleo crudo. La Primera y Segunda Guerra Mundial consolidaron la gasolina como recurso estratégico. El control de suministros de petróleo y gasolina fue un factor decisivo en la logística militar. La gasolina y la geopolítica. Durante el siglo XX, la gasolina y el petróleo se convirtieron en piezas centrales de la economía y la política global. El impacto ambiental. A lo largo del siglo XX, la gasolina se convirtió en la principal fuente de energía para el transporte, pero también en una de las mayores fuentes de contaminación. Smog urbano. Ciudades como Los Ángeles o Ciudad de México vivieron crisis de calidad del aire debido a las emisiones vehiculares.
Cambio climático. El dióxido de carbono producto de la combustión de gasolina contribuyó de manera decisiva al calentamiento global. Gasolina con plomo, utilizada masivamente durante décadas, dejó graves consecuencias en la salud pública hasta su prohibición progresiva a partir de los años 70 y 80. La gasolina en la actualidad. Hoy, la gasolina sigue siendo uno de los combustibles más consumidos en el mundo. Sin embargo, enfrenta un futuro incierto. Automóviles eléctricos, la expansión de baterías de litio y políticas de transición energética amenazan con desplazar a la gasolina como protagonista. Biocombustibles, mezclas con etanol o biodiesel buscan reducir las emisiones contaminantes. Regulaciones ambientales, cada vez más gobiernos imponen límites a la venta de vehículos de combustión en las próximas décadas. A pesar de ello, la infraestructura global depende aún en gran medida de la gasolina, y millones de automóviles en circulación la seguirán utilizando durante muchos años más.